Pero, ¿qué es un pacto? ¿Qué piensan ustedes? En su término, en su definición más propia, más básica. Compromiso. ¿Cómo? Compromiso. Un compromiso. ¿Ok? Incluye compromisos. ¿Qué más? Un acuerdo. Un acuerdo. Muy bien. Necesita dos mínimos partes. Alguien que se compromete a hacer algo y alguien que lo recibe o recibe algún beneficio de eso. Claro. Podríamos decir que es un acuerdo entre dos o más personas. ¿No es cierto? Es un compromiso. Es una alianza. ¿No es cierto? También. Es un acuerdo, por ejemplo, si yo voy al mercado y compro manzanas y la señora quiere venderme 4 manzanas por 6 soles, ¿eso es un pacto? Quizás un pacto muy pequeño, ¿no es cierto? Pero, ¿qué sería más un pacto con mi casera de manzanas? Yo siempre la voy a comprar a ella. Exacto. Porque no solamente mi compromiso es darle el dinero, lo que merece por la compra de manzanas, pero también va a haber una alianza en la cual yo voy a decir, yo siempre voy a venir aquí para comprar. Por eso es mi casera. Siempre voy a venir aquí para comprar mis manzanas. ¿Y cuál es su compromiso o promesa a mí? Que me va a vender a buen precio, o me va a llevar, o me va a dar las mejores manzanas, o lo que sea. Pero eso es la idea, que un pacto es no solamente una transacción de bienes, pero es un acuerdo entre dos personas que incluye promesas. Yo he puesto un pacto, y no importa una definición, no hay una definición bíblica, es decir, la Biblia no dice un pacto es, pero podríamos decir que un pacto es una alianza entre dos entidades basada en promesas condicionales. Si yo voy a mi casera y ahora quiere 8 soles por 4 manzanas, ha roto el pacto. Ella no me va a dar el mejor precio y voy a ir a otro sitio. O quizás es la estación donde las manzanas cuestan más, no sé. Pero en nuestro ejemplo básico, la idea es, las promesas son condicionales. Dependen de algo. No simplemente son promesas ligeras dadas a quien sea. Porque otra vez, es mi casera. La idea es mi relación con ella, de una cierta manera, es exclusiva. Claro que ella va a tener otras personas que compran de ella, pero el asunto es que quiero recibir algo especial de ella. Cuando pensamos en la teología del pacto, a veces pensamos que la teología del pacto es como eclesiología o doctrina de Dios o teología de escatología, por ejemplo, donde podríamos pensar es un estudio temático de una doctrina. Por ejemplo, si pensamos en la teología de la Trinidad, bueno, la gran mayoría de las iglesias evangélicas, y aún católica, porque en esa parte la iglesia católica, su ortodoxia es buena en cuanto a la Trinidad, estamos de acuerdo. Si tú vas a una iglesia evangélica y vas a otra iglesia evangélica, vas a encontrar la doctrina de la Trinidad. Ahora, donde no vas a encontrarla son las iglesias que mayormente consideramos como sectas, como la iglesia mormón o testigos del último día, de los últimos días, los testigos de Jehová y también a veces los adventistas del séptimo día. Su doctrina de la Trinidad es muy, muy frágil. Entonces, pero las demás iglesias, que sea presbiteriana, bautista, metodista, luterana, pentecostal, la Vid, Asambleas de Dios, Maranatha, Iglesia Evangélica Peruana, lo que sea, vas a encontrar casi la misma doctrina de la Trinidad.
Teología del pacto no es una teología de esa manera, es realmente un lente para ver todas las escrituras. Si pensamos en la teología de la Trinidad, muchos de nosotros sabemos que no hay un pasaje nomás que nos explica. La doctrina de la Trinidad es lo que llamamos una doctrina sistemática, que quiere decir que es necesario revisar todas las escrituras y juntar varios versículos para entender la Trinidad. Tenemos pocos versículos donde encontramos las tres personas de la Trinidad. Pero por ejemplo, en el capítulo 1 de Génesis, ¿encontramos la Trinidad? ¿Cómo y dónde? Hagamos al hombre en nuestra imagen. Vemos que en capítulo 1, no espero que sepan eso, pero quizás lo saben. En capítulo 1 de Génesis, la palabra para Dios es Elohim. En capítulo 2 es Yahweh. ¿Por qué el cambio de nombre? Elohim es un sustantivo plural. Implica pluralidad. Entonces, desde el comienzo, aún los judíos entendían que Dios existía en pluralidad. Pero, ¿quién es el creador en Génesis 1? De la Trinidad, ¿quién? Cristo Jesús. ¿Y cómo sabemos eso? Porque es el verbo que viene de Juan 1. Entiende que Juan 1 no trata de relatarnos otra vez toda la creación, pero nos explica bien claro que Jesús es el creador. Que Él estaba presente en Génesis 1, aunque Génesis 1 nunca menciona a Jesús. ¿Me entiende? Entonces juntamos versículos para entender lo que es nuestra doctrina de la Trinidad. Ahora, teología del pacto es completamente diferente. Es una manera de ver la totalidad de las Escrituras. Es realmente una herramienta hermenéutica. ¿Qué significa hermenéutica? La interpretación de las Escrituras. Cómo entender, cómo interpretar las Escrituras. La teología del pacto es un método hermenéutico que enfatiza la soberanía de Dios por medio de pactos y alianzas. Voy a decir esto otra vez. La teología del pacto es un método hermenéutico que enfatiza la soberanía de Dios por medio de pactos y alianzas. Entendemos que pactos y alianzas son la misma cosa, no vamos a distinguirlos. Es un método, no solamente es unas cosas que creemos de Dios, que es chévere así, ¿no? Que Dios es así, es así. Es realmente una manera de entender la totalidad de la historia de redención. Y como vamos a definirlo, como vamos a entenderlo, creo que ustedes van a ver por qué es una manera de ver las Escrituras y no algo que simplemente vemos. Se trata de una manera de leer la Biblia, pero implica grandes cambios para todas las demás doctrinas. Y uno de ellos es la doctrina de Trinidad. Vamos a ver eso. No cambia la persona de las personas de la Trinidad, pero sí nos ayuda a entender cómo trabajan ellos. Entonces, cuando pensamos en la teología del pacto, y vamos a, antes de entrar los tres tipos de pactos, quiero decir algunas cosas. Deberíamos pensar que la teología del pacto es parte de la fundamentación de nuestro entendimiento de las Escrituras. No es, por ejemplo, el bautismo de niños. Eso es un buen ejemplo. Muchas veces queremos poner el bautismo de niños en un compartimento y decir, ya, eso es lo que creen los presbiterianos. Aunque eso ni siquiera es cierto, pero eso es lo que entendemos. Porque no hay muchos metodistas, no hay muchos luteranos aquí en el Perú. Pero pensamos, así son los presbiterianos. Casi católicos son, ¿no es cierto? Cuidado con eso. Y pensamos que la razón que algunos creen en el bautismo de niños
es porque entienden e interpretan algunas cosas, algunos pasajes así, y simplemente han llegado a esa conclusión. Realmente una persona, y yo creo que una persona sí puede creer 100% en la teología del pacto y no estar de acuerdo con el bautismo de niños, está bien. Pero es una fundamentación para el bautismo de niños. Yo diría que sí es imposible creer en el bautismo de niños y no creer, y no ver las Escrituras de una postura, de una manera de o por la teología del pacto. Es la única manera. La fundamentación que la teología del pacto crea es, cambia todo, cambia nuestra soteriología, de qué creemos acerca de la salvación, de cómo Dios nos salva. Cambia nuestra eclesiología, cómo entendemos la comunidad de fe, cómo entendemos la iglesia, qué es la iglesia. Vamos a hablar de eso en la tarde. Cambia nuestra escatología. ¿Qué es lo que esperamos en la parusia? ¿Qué esperamos en la segunda venida de Jesús? Cambia nuestra postura, cambia nuestro entendimiento de Romanos 9, 10, 11, con donde pensamos y vemos las promesas a Israel, al cumplimiento del tiempo de los gentiles. ¿Qué significan esas cosas? Toda la teología del pacto habla a esas cosas, nos ayuda a entender. Entonces es muy importante porque es un fundamento de lo que creemos. Es un fundamento de nuestra salvación. Por eso la pregunta es, ¿por qué es importante? Porque nos da una mejor visión para el ministerio de la iglesia. Vemos que no somos accidentes. Vamos a tener un poco de tiempo al final de hablar de dispensacionalismo, pero dispensacionalismo es realmente la doctrina opuesta de teología del pacto. Y una cosa clave en el dispensacionalismo es que cuando Cristo vino y trató de alcanzar a los judíos, a suyos, lo rechazaron. Y por rechazarlo, Jesús abrió su misión a incluir a los gentiles, a los no judíos. Y eso es una doctrina muy importante si consideramos, si la iglesia y nosotros, que la mayoría de nosotros no somos judíos, no somos gentiles. Si la pregunta es si somos simplemente injertados en la vid porque no había otra opción, o si realmente fue el plan de Dios de incluir a los no judíos desde el comienzo. Vamos a tener un tiempo para hablar de eso porque es muy importante. Y nos da esperanza en nuestra evangelización. Quizás no podemos ver eso claramente todavía. Pero cuando entendemos las Escrituras a través del lente de los pactos, vemos que nuestra evangelización no depende de nosotros. Por eso la teología del pacto siempre va muy bien con doctrina reformada, cuando pensamos en la soberanía de Dios en la obra de salvación. No depende de nosotros. Si tu primo, si tu tía, si tu colega, si tu esposo no se convierte a Cristo, no es por tu culpa. Tampoco no eres responsable si llega a Cristo, tampoco. Cómo entendemos el pacto, nuestro rol en ello es muy importante en nuestra evangelización. Y últimamente hay muchas realmente aplicaciones de la teología del pacto, pero creo que una de las buenas aplicaciones, especialmente para nuestra iglesia de hoy, es que la teología del pacto previene el antinomianismo. Antinomianismo es la creencia que la antigua ley, los 10 mandamientos y los antiguos pactos ya no valen para nosotros y para la iglesia. Que eso fue por un tiempo para los judíos.
Casi siempre, y muchos, la verdad, la mayoría de los antinomianistas ni saben qué significa esa palabra, porque nadie decide, yo voy a rechazar, yo voy a ignorar toda la ley. Pocos deciden eso. Pero en su vida cotidiana no dan mucho respeto al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque se llama Antiguo Testamento. Es viejito, ya no vale. Ya no aplica a mi vida. Entonces es bien importante ver que las Escrituras nunca enseñan eso. Y vamos a ver eso al final también un poco. Porque vemos que realmente todos los pactos han continuado de una cierta manera. Se van cumpliendo a través de cada uno de nosotros que están en Cristo. Muy bien, vamos a parar ahí. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Yo sé que no hemos tocado ningún texto y eso es muy peligroso, pero pronto vamos a llegar ahí. Usted dijo la palabra dispens, opuesta. Ajá. ¿Cómo se dice pronuncia? Ya, dispensacionalismo. ¿Lo escribo? Sí, por favor. Ok. Tengo que buscar. A ver si podemos leer. ¿Cómo? La T es en español, C. ¿La T? Ah, claro, tienes razón. Dispensacionalismo. Ajá. Y tienen ese nombre porque cree que Dios en diferentes dispensaciones ha actuado con el pueblo de Dios de maneras diferentes. Vamos a llegar a eso al final un poco cuando hablamos de la comunidad del pacto. Queremos ver primero los pactos y la continuación de ellos y después podemos empezar a aplicar qué significa eso para nosotros y vamos a responder a esa pregunta. ¿Es cierto? Por ejemplo, una gran pregunta, quizás la mayor pregunta que sale de eso es ¿cómo fueron salvos las personas bajo los antiguos pactos? Si fue por fe, si fue por obras, obediencia, o por otra cosa extrabíblica, no sé. Pero esos siempre son los dos polos, ¿no? Por obras o por gracia. Y Hebreos 11 nos ayuda bastante en eso. Ya les estoy soplando. Pero dispensacionalismo. Dispensacionalismo, realmente no vemos muchas dispensacionalistas hasta el fin del siglo XIX. Es realmente una doctrina nueva. Y aún así, teología del pacto, esa manera de ver las Escrituras también es relativamente nuevo. Vemos más lectura acerca de la teología del pacto después de la Reforma. No vemos, por ejemplo, mucha lectura de la teología del pacto en los primeros 15 siglos. Muy poco. Vemos referencias a eso y vemos las creencias ahí, pero nadie escribió específicamente de esta manera de ver las Escrituras. Yo tengo mi opinión porque es así. Y es porque tampoco no vemos mucha lectura acerca del bautismo de niños en los primeros 15 siglos. ¿Por qué? Porque eso es lo que aceptaba la iglesia. La iglesia católica creía en el bautismo de niños. No había iglesia católica que bautizaba por inmersión y solo adultos. Entonces, por esa razón, no había literatura acerca de eso.
Tampoco no había mucha discusión si los pactos antiguos y la ley, por ejemplo, si valía para el creyente de hoy. Eso siempre fue aceptado. Pero cuando después de la Reforma, como un siglo después, vemos un montón de iglesias. No solo había 2, 3 iglesias protestantes, ya había varias. Entonces, como ya comenzaron a aparecer nuevas doctrinas y no había iglesia universal para controlarlas, las herejías multiplicaron como un virus. Y ahí es donde vemos más y más literatura acerca de estas cosas. Esa es mi opinión. No sé exactamente por qué no escribieron acerca de la teología del pacto hasta el siglo XVI, pero así es. ¿Está bien? ¿Vamos de frente? ¿Seguimos? Okay. Si tienes una pregunta, no duden de levantar la mano. Vemos 3 tipos de pactos. Y realmente en la literatura va a simplemente decir, hay 3 pactos. Yo los veo como tipos porque realmente son muy distintos. No solamente en los compromisos y las promesas entre ellos, pero también su estructura, su naturaleza es distinta también. Hay 3 tipos de pactos. Hay el pacto de obras, pacto de redención y pacto de gracia. Y vamos a primero estudiar estos 3 y después vamos a estudiar todos los pactos en las Escrituras. Y vamos a ver cómo los pactos en las Escrituras entran en estos 3. Porque es cierto, quiero ser bien claro, en que en la Biblia no hay ningún pasaje que dice, mira, hay 3 pactos. Hay pacto de obras, hay pacto de redención y hay pacto de gracia. Este es doctrina o teología sistemática. Es algo que entendemos por lo que vemos en la revelación de las Escrituras. No queremos decir que estamos añadiendo cosas, porque como vamos a ver los pasajes, todos son bíblicos. Pero estos 3 pactos nos dan todo la estructura para entender los pactos en las Escrituras. Entonces, primero, el pacto de obras. Bueno, si tienes una Biblia, vamos a Génesis capítulo 1. Yo voy a tratar de ponerlo también aquí adelante. Génesis 1:26. ¿Alguien puede leer? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, las bestias, y sobre todo animal que resta sobre la tierra. Muy bien. Ya hemos hablado un poco de qué significa, ¿no? Eso de hagamos, ¿no? Hay un mandamiento en este versículo, y es el primer mandamiento. ¿Qué es? ¿Qué es el verbo imperativo? Dominar, ¿no es cierto? ¿Qué significaba que el hombre y la mujer tenían que dominar la tierra? Significa más uso de tecnopor, ¿no es cierto? Más plástico, más basura. Pueden dominar, pueden hacer lo que les da la gana, ¿no es cierto? Ok, y el mismo significado que cuidar. ¿Qué significa? En palabras breves, porque realmente es muy de moda ahora cuidar el medio ambiente. No estoy en contra de eso, pero a veces entendemos eso como una prioridad sobre otras cosas que quizás también son importantes. Pero ¿qué significa cuidar el medio ambiente? ¿Qué significa cuidar la tierra?
Y no solamente la tierra, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en cuidar el medio ambiente, específicamente pensamos menos basura, menos plástico, menos tecnopor, ¿no es cierto? Limpiar las calles, instruir a nuestros hijos no botar papel. La verdad yo veo más adultos que lo hacen. Me da una furia a veces, quiero agarrar el papel y tirarlo otra vez a su ventana. Porque siempre lo botan en el taxi. La verdad lo he hecho una vez. Pero ya, seguimos. No es hora de confesión. Hola Franklin, ¿cómo estás? Pero ¿qué significa? Eso llamamos el mandato dominio. El mandato de dominio. ¿Y qué incluía? ¿Qué era la esperanza? ¿Qué era la expectativa de Dios de Adán y Eva? Cuidar la tierra. ¿Qué significa? Pero específicamente. Trabajo. Hay que trabajar la tierra. Hay que sembrar, ¿no es cierto? Hay que preparar la tierra. ¿Qué más? ¿Adán y Eva podían comer los animales? No. Qué pena. Claro, todos pensamos que el huerto de Edén era perfecto. Pero no había chorizo, no había lomo, no había pollo a la brasa. Era planta a la brasa. Apio soltado. Quizás tenían café. Aunque técnicamente eso viene de los árabes. Entonces es un poco musulmán. La misma región. Pero la idea es que ellos tenían que cuidar las cosas, que significa también proteger las cosas. ¿Ellos lo hicieron? ¿En qué sentido no hicieron? No cumplieron el mandato del dominio. Bueno, sabemos qué hicieron Adán y Eva, ¿no es cierto? Claro, no puedes comer del árbol de salchipapas, del conocimiento de bien y mal. Pero su fruta era demasiado bello. ¿No es cierto? Y vamos a llegar a eso. Pero ellos no cumplieron el mandato de dominio. Y lo triste es que la razón que no lo cumplieron es porque quitaron a sí mismo de la situación. Tenemos un dicho en inglés, decimos, te has disparado en el pie. Quiere decir que solo estás matando a ti mismo. Podemos ver que en una cierta manera probablemente Adán nombró a todos los animales. Seguramente estaban en ese chamba y no sabemos cuánto tiempo hay entre el capítulo 2 y 3 de Génesis. No parece mucho tiempo. Yo recomiendo que probablemente no había 8 meses, 9 meses entre ahí, porque no hay bebés. Y no demora mucho tiempo 2 personas andando desnudos que van a encontrar su propósito en eso. Entonces, probablemente había poco tiempo, pero probablemente Adán y Eva cuidaron bien la tierra, las plantas, las aves, las bestias, todo animal que repta sobre la tierra. Pero no cuidaron de sí mismo. Su mayor enemigo ni siquiera era la serpiente, era su apetito.
Entonces, en el pacto de obras, Dios hizo una alianza con Adán y Eva. Ustedes van a cuidar bien el huerto y no van a comer del árbol, del conocimiento de bien y mal. Eso fue condiciones del pacto. En otras palabras, Adán y Eva tenían que cumplir esas dos cosas para poder quedarse en el huerto, ¿no es cierto? Creo que eso está un poco claro porque vemos que no lo cumplieron y Dios los votó. Por eso lo llamamos a un pacto de obras. Ellos tenían que cumplir lo que Dios les estaba haciendo hacer o dando a hacer. Cuando vemos los pactos, no queremos definirlos en términos tan extremos que no vemos realmente condiciones ni gracia. Por ejemplo, ¿había gracia en el pacto de obras? ¿Qué gracia hay en Génesis 1 y 2? Pueden comer de todo. Dios fue obligado a crear aún ni siquiera a Adán. Cuando también les dice que la tierra, bueno, administren las cosas de la Claro. Vemos que Dios le dio a Adán potestad de ser un poquito como un creador. No solamente crió hombre y mujer, dijo, ay, qué chévere, está bien, diviértense. Dios los creó con un propósito y los creó en su imagen. Por eso también a nosotros nos gusta crear cosas. Si no crees eso, mira alrededor en Cusco, todo el mundo está construyendo algo. Nos gusta crear cosas. No hay nada mejor que un día bien trabajado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Nos sentimos bien. Que el fruto de nuestras manos ha servido a nosotros o a alguien. Dios nos creó en su imagen y parte de eso es ser creador. ¿Era necesario dar a Adán y Eva el poder de multiplicarse? No. Dios no estaba con su libro de creación. Ahora tengo que crearlos con miembros reproductivos. ¿Qué son esos? Bueno, vamos a dibujar algo. Dios los creó y les dijo, multiplíquense, llenen la tierra. ¿Con quién? Con pequeñas personas como ustedes. Porque eso es lo que quiero. Quiero una tierra llena de ustedes. Y eso es lo que Dios buscaba en ellos. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos? Algunos de nosotros. En ese momento de ver nueva creación, esos primeros segundos, los primeros segundos, dices, eso es un extraterrestre, parece más a su mamá que a mí. Pero, Jorge, ¿cuánto tiempo toma? Ni 2 minutos, ¿no es cierto, Hugo? Te enamoras y ves, wow, eso es parte de mí. Eso es parte de mí. Y el hombre realmente no hace mucho en todo ese proceso. Pero la mujer aún más se apega a ese bebé. ¿Por qué? Eso es parte de nuestra imagen de Dios. Es lo que Dios estaba buscando. Estaba buscando tener una tierra llena de personas que son adoradores de Dios. Que adoran a Dios, que alaben a Dios. Que son su creación, que viven en comunión con Él. Eso es el pacto de obras, que Adán y Eva tenían que hacer ABC cosas para lograr la relación con Dios. Y sabemos que no lo hicieron. Disculpa, Scott.
Está bien. Ya que estás hablando del 26, que domine, ¿verdad? Ujú. Yo creo que en el 15, Génesis, Dios dice que cuiden el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara, ¿no? Ahora, En capítulo 2. sí, discúlpame, capítulo 2. Ujú. Y bueno, para eso se requiere mucho trabajo. Ujú. Ahora, cuando tú hablas de dominio, porque yo estoy pensando que esa tarea de dominio requiere también demasiado esfuerzo, porque yo no entiendo si los animales se comían entre animales, Mm. también prácticamente, o cómo tratar con animales, ¿no? Pero también estoy jugando con las palabras, porque no dice dominar al jardín o al huerto, le está diciendo que lo cultive y lo cuidara, ¿no? Ujú. Ahora, ¿tú vas a hablar del castigo o no? Sí, de Génesis 3. ¿Vas a hablar de eso? Claro. Porque al hombre, o sea, yo no le vería mucho castigo porque yo veo que en esta escritura ya está haciendo mucho trabajo. No, que yo lo veo. Ujú. Y si me va a dar un castigo, yo creo que ya lo está haciendo. A menos que hables de las malezas, ¿no? Pero bueno, ese era solamente un punto. Que el hombre ya no está trabajando como Adán. ¿O que? Si vas a hablar de castigo, bueno, te espero. Porque Ya, sí. Y lo que vemos es que el trabajo cambia. No es que no había trabajo y ahora hay. Eso sería peor. Pero realmente cambia que el trabajo ya no es satisfactorio. El trabajo llega a no ser suficiente. Y eso, vamos a verlo en Génesis 3. Había otra cosa que dijiste que quería tocar. Sí, eso es una buena pregunta. Bueno, y solo quiero comentar que no podemos responder. Hay muchos que creen que los animales no se comían entre ellos, que no había depredadores en el huerto. Es un poco difícil decir con tanta claridad que eso fue así o no. Lo que sí podríamos decir es que no había muerte. Porque vemos la muerte es uno de los castigos, no solamente dado a Adán y Eva, pero a todos los animales. Entonces, si no había muerte, así va la discusión y la argumentación. Pero la pregunta es, ¿Adán pisó una hormiga en el huerto? ¿Ni una hormiga murió? Creo que son discusiones chéveres, pero no podría yo decir que es así. O sea, es demasiado difícil. Esa misma pregunta se podría hacer quizás en el futuro, cuando venga el nuevo cielo y la tierra nueva, y no va a haber muerte también. Pero quiero comer carne ahí. Yo también. Eso es el problema. Entonces, Pero es como el mismo escenario. ajá. Bueno, va a haber cosas aún mejores en el nuevo cielo y nueva tierra. Pero sí vemos que por lo menos el huerto es una buena sombra de lo que está por venir en esos días. Eso sí. ¿Tenías una pregunta, Ana? No, iba a decir que en Génesis 1:30 dice que Dios ha dado toda planta verde como alimento para los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo. Es decir, para todo lo que tiene vida. Entonces creo que eso aclararía que no se comen entre sí porque Claro. tienen alimento proveedor. Todos eran vegetarianos. Sí, sí. Pero las plantas tienen vida también. Bueno, Pero es que en la parte de la tierra había animales fuera de Edén. no sabía, no soy tan viejo para... Tenemos que decir sí, o por lo menos todos los animales fueron botados. Porque vemos animales adentro y afuera.
Ahora, ¿había animales diferentes adentro? Vemos, eso es una discusión un poco fuera de teología del pacto, pero ¿no parece algo interesante o extraño que una serpiente habla? Eso hubiera sido mi primera pregunta. En vez de escuchar a la serpiente, mi primera pregunta sería, ¿por qué me estás hablando? Entonces, ¿los animales hablaban en el huerto? ¿Habían diferentes animales en el huerto? Hay muchas preguntas. No sé, quizás. Lo que sí podemos entender es que los animales, las plantas, todos que tenemos aquí en la tierra, por lo menos otra vez son como una sombra de lo que había en el huerto. Pero en el huerto todo era perfecto. Y como vamos a ver en el castigo, no solamente Adán y Eva y la serpiente fueron maldecidos. También a todos los animales, a toda la creación. Entonces ahí estamos en el pacto de obras. Ahora, con muchos de los pactos hay una señal. Una señal es como un letrero. Cuando tú estás llegando de Oropesa porque querías comprar pan guagua y estás volviendo a Cusco, ves un letrero que casi siempre es de Claro, dice Claro es cobertura y dice bienvenido a... ¿Dónde? Cusco. Bienvenido a Cusco, ¿no es cierto? ¿Pero estás en Cusco todavía? No. Es un letrero que señala a tu entrada a la ciudad de Cusco. ¿El letrero es Cusco? Por ejemplo, estás llegando al letrero, ahí estás en Cusco y después pasaste la señal. ¿Ya no estás en Cusco? No. Al contrario, estás más cerca a Cusco, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay que no confundir las señales con la cosa a que señalan. Si una señal señala Cusco, no significa que ese letrero es Cusco. Más bien, simplemente significa que estás en el camino correcto. Pacto de obras, estamos hablando de que Dios ha hecho una alianza con el hombre. Tú vas a cuidar, cultivar, vas a multiplicarte. Algo interesante es que multiplíquense es un imperativo. Dios no estaba diciendo, pueden divertirse y tener hijos. Estaba diciendo, ten hijos. Esos eran las condiciones, los mandamientos de ese pacto. Y por hacer o cumplir ese compromiso, ¿qué tenía Adán y Eva? Vida eterna. Vida eterna en el huerto. Vida obviamente perfecta, aunque no tenía lomo saltado. Pero está bien. Ellos tenían la mejor de todo. En ese pacto de obras, primero, Adán y Eva lo cumplieron? No. ¿Dios cumplió su parte? Sí. Y había gracia aún dentro del pacto de obras. No era necesario crear la mujer. Sí era necesario. Ok. No tenía yo hijos. No sé, yo en toda la creación. No, yo dije que no había depredadores en el huerto. No, la creación de la mujer aún es gracia. ¿Por qué Dios no vio que estaba bien que el hombre esté solo? Porque no tenía mucha creatividad para los hombres. Aunque dio los nombres a los animales antes de la creación de la mujer. Pero no, porque si te das cuenta, el espíritu femenino es mucho más. Hablamos más que los varones. No estaba bien que esté solo. ¿Qué es lo que necesitaba el hombre? Que no podía encontrar en una vaca. Ahora no, que su imaginación no vaya demasiado lejos del tema, pero Otra persona como él. acompañamiento, claro. Comunidad.
Desde el comienzo, lo que Dios ha querido fomentar para su creación es comunidad. Es interesante qué tan rápido cualquier animal aún muere sin comunidad. Cuando Dios pidió a Noé a construir el arca, ¿no es cierto? ¿Sí? El arca. Ya. Soy extranjero, pues ayúdame ya. ¿Qué animales tenía que llevar? ¿En qué cantidades? 2 de los impuros, 7 de los animales puros, 7 pares de los animales puros y 2 de los impuros. ¿Por qué? En caso que uno muere en el viaje, algo que Dios no puede controlar. No, porque aún para los animales necesitan comunidad. Dios es lo que Dios está haciendo. Y todo eso es gracia. Entonces, ¿qué pasa en el primer pecado? Vamos a ir a capítulo 3. La serpiente era un animal, el animal más astuto de todos los que Dios, el Señor, había creado. Así que le dijo a la mujer, sorprendentemente, así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. ¿Qué es lo que la serpiente está haciendo? Este es un poco fuera de la teología del pacto, pero es interesante igual. Sembrando la duda. Y es lo que Satanás siempre hace. Mezcla la verdad con la mentira, tanto que nos confundimos. Es lo que pasó. La mujer le respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Pero Dios nos dijo, no coman del fruto del árbol que está en el medio del huerto, ni lo toquen. De lo contrario, morirán. Ahora, Dios les dijo no tocar. Y no sabemos porque la mujer no sabe exactamente qué es la ley, qué es la regla. Quizás es porque su marido no le enseñó bien. Si quieres echar la culpa al hombre, eso es tu respuesta. Si no, la mujer tiende a confundirse. No. En versículo 4, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán. Dios bien sabe que el día que ustedes comen de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿No es interesante que la serpiente no trata de vender el pecado así, en términos de que es más delicioso o va a ser más chévere? Va directamente a la relación que Adán y Eva tenían con Dios. En vez de que ustedes sean simplemente creación, ustedes van a ser como Dios. No debe sorprendernos que todo nuestro pecado tiene alguna raíz en la idolatría de nosotros mismos. Ahora, versículo 6, la mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió y le dio a su marido que estaba con ella y él también comió. En ese instante se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. ¿Qué pasa en este primer pecado? ¿Por qué se dieron cuenta que estaban desnudos? ¿No sabían? Y si no había otras personas, ¿cómo aún podían definir qué es desnudez? No es que de repente Adán vio a otra persona bien vestido y dijo, oh, mujer, estás desnuda. Ahora, muchos de nosotros que hemos estudiado este pasaje, ¿qué es lo que realmente nos está mostrando? Por ejemplo, dice, en ese instante se les abrieron los ojos a los dos.
¿Quiere decir literalmente que Adán y Eva eran ciegos? Ok, entonces se dieron cuenta de algo. Entendieron algo. ¿Qué dijiste? Que estaban desprotegidos desde ese momento. Que estaban desprotegidos. ¿Qué más? ¿Qué dijiste? Ruth Nancy, ¿qué dijiste? No sé qué dije. Ah, ya. Pero era bueno. Creo que se perdió la confianza entre unos y otros también. Unidad. Exacto. Yo creo que también ahí se les abre el entendimiento al mal y hay como una distorsión de lo creado por Dios. Y ahí viene una pregunta muy filosófica. Si el árbol y su fruta dio entendimiento del bien y mal, ¿cómo es que Dios esperaba de ellos saber bien y mal antes de comer el fruto? Voy a decirlo otra vez. Si supuestamente la fruta del árbol dio a conocer bien y mal, eso quiere decir que como no habían comido todavía, Adán y Eva no sabían que era bueno o malo. ¿Y cómo Dios esperaba su obediencia si ellos no saben qué es bueno, qué es malo? Y Dios no quiere que tengamos conocimiento de lo que es bueno o malo. Eso es un poco, es un principio realmente de la vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Y Ángela, realmente le tocaste lo que para mí es la respuesta. ¿Qué significa que el árbol o la fruta dio entendimiento de bien y mal? A veces pensamos que la fruta era algo especial, que tenía como una magia, que era el árbol de ayahuasca. Y al comer, era como... Tú sabes que ahora al microchip lo está reemplazando graphite, que prácticamente viene de la madera. ¿Cómo es? ¿Otra vez? Al microchip, Ajá. que son las computadoras, Ajá. ya que tienen toda la información, que son la memoria, ahora lo está reemplazando, lo va a reemplazar eventualmente. Bueno, lo que tiene más información ahora es el graphite, Ajá. que viene prácticamente de la madera, que es información. O sea, tú puedes poner información en madera quemada, Interesante. pero puedes poner más información que en el microchip. O sea, es más revolucionario, puedes poner mucho, mucho más y es más pequeño. Entonces quizás la fruta tenía Información. una microchip. Yo creo que, mira, el Antiguo Testamento especialmente, hebreo usa la palabra o el verbo conocer para mayor usos que solamente tener más información. Conocer implica la Adán conoció a su esposa y dio a luz. En español tenemos esa diferencia. ¿Ok? Entonces, Conocer. exacto. Pero a pocas veces decimos, ya se han casado, ahora pueden conocerse. Eso es medio raro. Pero en el Antiguo Testamento vemos eso, que conocer tenía mayor sentido no solamente en conocerse, sino conocerse. ¿Me entienden? Implica experiencia. ¿Okay? Lo que yo creo que la fruta, yo creo que fue un árbol común. Yo creo que fue fruta común. Quizás un mango, quizás un maracuyá, no sabemos. Yo creo que no importa realmente qué fruta era. El asunto es que Dios dijo, no van a comer esa fruta. Y eso fue la regla. Y al comer, no es que no sabían que era bueno, que era malo. Es que en ese momento conocieron maldad, porque desobedecieron a Dios. No es que sus ojos fueron iluminados en el sentido que ahora sabían toda la ley, sino que en ese momento, y eso es lo que vemos, Adán y Eva parecen más inteligentes después de comer esa fruta.
Al contrario, aun sus propios hijos son desastres. Más bien lo que vemos es que tienen vergüenza. Tienen vergüenza de su propio pecado. Y eso es lo que significa que sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. ¿Y qué hacen inmediatamente? Creen ropa para sí mismo y se esconden. Se esconden. Ellos no cumplieron el pacto de obras. No lo cumplieron, desobedecieron. Y vamos a tomar un break. Sí, vamos a tomar un break. Y después vamos a hablar del pacto de redención. Ok, entonces vamos a pausar todo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Podemos ir al baño, tomar más café. Yo tengo una pregunta, hermano Scott. Ya que estamos hablando del árbol o el fruto del árbol, ¿por qué Dios creó el árbol del fruto si sabía que el hombre le iba a desobedecer? Tan, tan, tan. Hay muchas perspectivas acerca de eso. Y uno que es razonable, y creo que es cierto, pero no me satisface, que siempre dicen, bueno, es porque Dios no quiere robots, entonces Dios quiere obediencia verdadera, y para tener obediencia verdadera tiene que haber elección, tienes que tener libre albedrío, tienes que poder escoger el bueno o lo malo. Como dije, yo creo que eso es cierto, pero para serte sincero, muchas veces como padre prefiero robots. No sé si me dejo entender, pero hay momentos que la obediencia humilde y sincera de mis hijos no me importan tanto como obedéceme, por favor, hazme caso. Entonces, yo creo que sí Dios quería dar al hombre libre albedrío y sabía que iba a pecar. Eso es un poco indudable, porque todas las escrituras testifican realmente que ese pecado fue aún previsto por Dios. Yo creo que quizás una mejor respuesta es que Dios también sabía que podía usar ese pecado para redimir. Y que aún, por ejemplo, a veces pensamos, tenemos que ver que Dios castigue a alguien por su pecado, eso le glorifica, tal como mostrar a esa persona misericordia y gracia. Porque realmente esa pregunta va con ¿por qué algunos van al infierno? Si la muerte de Jesús fue suficiente para todos, ¿por qué algunos van al infierno? Y es porque Dios es glorificado por ambos. Dios es glorificado por la muerte eterna de un pecador. No suena bien, pero eso es justicia perfecta. Lo que no queremos es justicia para nosotros o para nuestros queridos. Pero cuando se trata de un violador de menores, bueno, el Congreso va a aprobar castración química. Y no sé dónde es cada uno de nosotros en ese debate, pero obviamente hay personas que están apoyando la castración química, reclamando que eso es justicia digna de ese acto terrible. Entonces, deberíamos decir, no, es que los violadores también deberían quedarse libres, los asesinos también, los que roban. No, claro, todo debería haber gracia. No podemos decir eso. El problema es cuando nosotros somos los violadores. En ese momento no queremos justicia. Entonces, el hecho que Dios les dio un pacto condicional de obras
Yo creo que sí, es porque quería ver su propia fe y obediencia. Pero también a la vez él sabía que no lo iban a dar. No lo iban a dar. Y en eso tenemos que ver que si Dios sabía que les dio un reto imposible para ellos. Es inevitable. Por ejemplo, yo no puedo pedir a mi hijo Marcos, que tiene 8 años, no puedo pedirle pintar toda la casa. Bueno, podría, pero va a terminar muy mal. ¿Por qué no puedo pedirle eso? Porque es imposible para él. Entonces, en ese aspecto es inevitable ver que el árbol realmente fue inevitable para Adán y Eva. Porque como dije, no parece que pase mucho tiempo. Obviamente no vemos siglos y milenios de obediencia de Adán y Eva y después llegan a un momento débil. No es así. Fue muy imposible para ellos. Porque dejó la presencia de la serpiente. ¿Hubieran pecado sin la presencia de la serpiente? Son preguntas muy filosóficas, casi imposibles responder, pero si no se hubiera cumplido el plan de Dios, ¿no? El plan de que Jesús viniera. y eso es lo que vamos a ver en el pacto de redención. Yo creo que también es el punto de, si él sabía que para darles libertad debía ser transparente con ellos. Yo sé que en esta habitación hay una planta venenosa. Puedo tener dos opciones, no le digo a nadie nada y simplemente alguien la toma, se muere y todos, oh, estaba envenenada. O puedo decir, oiga, chicos, no puedo quitar la planta venenosa porque es parte de la libertad que les doy, pero les voy a contar las consecuencias que hay. Uh-huh. Y creo, yo lo veo como un acto de amor de Dios, de evidenciar la consecuencia de algo que en su amor por el hombre no ocultó. Uh-huh. Uh-huh. Exacto. Porque no les dio 10,000 árboles prohibidos. A veces asumimos demasiado de lo que merecemos quizás de Dios, pero ni merecían un árbol de que podían comer. Y aún así el castigo no es... Hay bastante misericordia, es lo que vamos a ver. Hay bastante misericordia aún en el castigo. Porque Dios tenía derecho de simplemente eliminarlos, aniquilarlos. Y no lo hizo. Les dio esperanza.